El viernes pasado mirábamos hacia el 6 de enero, Día de Reyes o Epifanía del Señor. Explicamos que Epifanía quiere decir manifestación. La estrella, los magos venidos de Oriente, son aspectos de la Epifanía o manifestación de Jesús como Salvador para todos los hombres, reconocido como tal por aquellos sabios que venían de lejos. Hoy recordamos el bautismo de Jesús, que es también Epifanía, otra manifestación. El viernes próximo, siempre en referencia al domingo siguiente, nos detendremos en el primer milagro de Jesús, el agua cambiada en vino en las bodas de Caná, una tercera epifanía o manifestación del Hijo de Dios a los hombres. El bautismo de Jesús es un hecho, algo que sucedió. Los 4 evangelios hacen referencia a él, aunque no esconden las dificultades para comprenderlo. Marcos es directo. Vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mateo nos cuenta que al presentarse Jesús para ser bautizado, Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí». El evangelista Juan da algunos rodeos, no relata el momento del bautismo, pero nos presenta el testimonio de Juan el Bautista. «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo». San Lucas, nuestro evangelio de este domingo, tampoco nos dice que Jesús fue bautizado por Juan, sino que todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Ya en otra oportunidad dijimos que la imagen del Bautista y Jesús solos, con Juan derramando agua sobre la cabeza de Jesús y con apenas los pies en el agua del Jordán, no es lo que mejor refleja el bautismo que hacía Juan. El bautismo de Juan era un acto masivo. La gente admitida por el Bautista se sumergía en el agua a su indicación. Era un baño total. Era el lavado del cuerpo para limpiar el alma, porque Juan ofrecía un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El bautismo significaba eso, no solo como lavado. La inmersión total en el agua era morir a la vida que se había llevado hasta entonces y el momento de emerger un nuevo nacimiento, la entrada en una vida nueva ordenada hacia Dios. Si entendemos así el bautismo que hacía Juan el Bautista, se nos hace difícil comprender por qué se bautiza Jesús. Para entenderlo, debemos recordar que lo que hace Jesús no es para Él, no es porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Jesús no se bautiza aparte de los demás, sino mezclado con la multitud, mezclado con los que se reconocen pecadores y al mismo tiempo se abren a una esperanza de salvación. Sumergiéndose entre ellos, Jesús se empapa nuestra historia, en nuestros dolores, en nuestro drama. El agua del Jordán no limpia a Jesús de pecados que Él no tiene. Al contrario, es Jesús quien, al bautizarse, consagra el agua del Jordán para que renueve nuestra naturaleza pecadora con un baño que significa nuestro renacer espiritual. Volvamos a la Epifanía, a la manifestación de Dios. Inmediatamente después de ser bautizado Jesús, mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo muy querido,
en quien tengo puesta toda mi predilección. Mientras estaba orando. La oración de Jesús es su comunicación con el Padre. Los evangelios cuentan que Jesús se alejaba de la multitud y hasta de sus propios discípulos para ese momento de profunda intimidad. Pero aquí, como hemos dicho, Jesús está en medio del pueblo que, como Él, ha sido bautizado. La oración de Jesús aquí nos muestra hasta dónde Él vive interiormente ese gesto exterior. El agua solo toca la piel, pero el gesto llega a lo más profundo de su ser y lo pone en comunicación con aquel que lo ha enviado. Y mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo. El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de la Primera Alianza, había sido testigo de muchas intervenciones de Dios a lo largo de su historia. En los últimos tiempos, a través de los profetas. Pero había pasado largo tiempo sin que hubiera esas manifestaciones y se decía que los cielos están cerrados. Con la oración de Jesús después de su bautismo, el cielo se abre para que el Espíritu Santo descienda sobre Jesús y la voz del Padre manifieste que Jesús es su Hijo amado. De esta forma se hace patente que Dios está presente en Jesús, en el Hijo eterno del Padre que se ha hecho uno de nosotros. Antes del bautismo, Juan ya había anunciado al pueblo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. ¿Qué significa para nosotros ser bautizados en el Espíritu Santo y en el fuego? Recibir el bautismo de Jesús. Así lo explica el Papa Francisco. En el bautismo cristiano, el Espíritu Santo es el artífice principal. Es Él quien quema y destruye el pecado original, restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina. Es Él quien nos libera del dominio de las tinieblas, es decir, del pecado, y nos traslada al reino de la luz, es decir, del amor, de la verdad y de la paz. Este es el reino de la luz. Tú eres mi Hijo muy querido. Por el bautismo de Jesús, cada bautizado puede sentir que esas palabras son para Él. Tú eres mi Hijo, tú eres mi hija, amados del Padre. Vivir como hijos e hijas de Dios es seguir a Jesús, viviendo como Él, en mansedumbre, humildad y ternura. Esto no es fácil, pero no nos olvidemos que Dios viene en nuestro auxilio, sigue diciendo Francisco. Esto es posible con la fuerza que nos llega del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recibido por primera vez el día de nuestro bautismo, nos abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu empuja nuestra vida hacia el camino laborioso, pero feliz, de la caridad y de la solidaridad hacia nuestros hermanos. El Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos impregna con la fuerza invencible de la misericordia del Padre. El Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante en quien lo recibe. Reza con nosotros y nos llena de alegría espiritual. Amigas, amigos, gracias por su atención. Que el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro propio bautismo nos ayude a conocer y cumplir cada día la voluntad del Padre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.